Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal estuvo su semana? ¿Ya iniciaste el ciclo escolar? Espero que todos estén muy contentos. Nos da mucho gusto que se conecten para tomar su clase de escuela bíblica dominical para primarios. Recuerden que estas clases también son súper importantes para ustedes. Bueno, la semana pasada hablábamos sobre situaciones difíciles que se nos presentan en la vida y cómo decidir qué debemos hacer. Dios nos enseñó que debemos hacer el bien solo a las personas que nos caen bien, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? No, no es cierto. Quería ver si estaban poniendo atención. La Biblia dice que debemos hacer el bien a todos. La clase de hoy se titula La primera iglesia y la mía, y veremos cómo fueron los inicios de la iglesia cristiana hace ya muchísimos años y cómo se compara aquella iglesia con la nuestra. La base bíblica está en el libro de los Hechos. Son varios versículos. El primero está en el capítulo 1, versículo 8. Después, en el capítulo 2, leeremos el versículo 2, el 4, del 37 al 42 y el 45. Ten lista todas tus cosas para trabajar. Empezamos con una oración por parte de nuestra hermana Mari Guerrero. Hola mis pequeños, buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que muy bien, espero que ya estén muy listos ahí en sus casitas, atentos a la clase dominical de esta mañana con su Biblia, con su cuaderno, su lápiz, sus colores para sus apuntes y esté todo en orden. Vamos a orar, les invito a orar para poner en manos del Señor por nuestras vidas y en la clase del día de hoy. Bendito Dios, Padre eterno, Dios de misericordia, te damos gracias porque, Señor, hasta aquí tu mano de poder nos ha cortado para bendecirnos, nos has guardado, Señor, de toda pandemia, mi Dios santo, has provisto nuestras necesidades. Y mira, Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos la clase, Señor, de esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque la podemos palpar, Señor, la podemos tener en nuestras manos y de muchas maneras, Señor, ahora por los medios de comunicación que tenemos vía internet, Señor, podemos encontrar tu palabra, Señor, ahí. Y Padre, pedimos tu bendición esta mañana, que nos abras el entendimiento, Padre Santo, que nos ayudes a escudriñar tu palabra. Bendice a nuestros niños, Señor, que a su temprana edad, Padre, ellos aprendan, Señor, a escudriñar tu palabra, mi Señor, y que tu Espíritu Santo los guíe. Ayúdanos pues en esta mañana, Señor, a estudiar tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a iniciar. ¿Cuántos de ustedes conocen el origen de nuestra iglesia? Tal vez lo han leído en alguna publicación, pero para quienes no lo saben o conocen los detalles, aquí les presento un resumen. Lo que conocemos hoy en nuestra iglesia no se creó de un día para otro. Es el resultado primero de la voluntad de Dios y también de muchos años de oración y trabajo de muchas personas comprometidas con nuestro Dios. Resulta que esta iglesia fue fundada en 1906. Uy, ¿cuánto tiempo atrás, verdad? A ver, haz cuentas. ¿Cuántos años tiene nuestra iglesia? ¿No te alcanzan los dedos para contar? Bueno, pues tiene poco más de 114 años. Tal vez a tus bisabuelos les tocó ver los inicios de nuestra amada iglesia. Fue fundada por el matrimonio misionero formado por Frank Mars y su esposa Effie, junto con el joven Donato Ruiz. Ellos vinieron de la ciudad de Durango con el único fin de dar a conocer a los habitantes de la ciudad las buenas nuevas de salvación. Así que, junto con otros hermanos que vivían en esta ciudad, los hermanos Refugio Corrales y Bernarda Ramírez, se organizó la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez el viernes 14 de septiembre de 1906. El primer pastor fue ese joven llamado Donato Ruiz. Así, poco a poco, Dios fue agregando miembros a la iglesia. Se abrieron misiones en áreas como Villa Ahumada, Casas Grandes y Moctezuma. Además,
Con el tiempo se crearon e implementaron programas de evangelización y crecimiento espiritual en la iglesia. Dios usó a estas 3 personas fieles a su llamado para fundarla, y su alcance ha sido tan grande que nosotros mismos hemos recibido de las bendiciones de pertenecer a esta iglesia de Dios. Así fue el origen de la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, que también lleva el nombre de Solo Cristo Salva. ¿Sabías eso? Igual de interesante fue el inicio de la primerísima iglesia cristiana en el mundo, la cual fue fundada en la ciudad de Jerusalén. Nuestra hermana Maricruz Bolaños nos explicará su origen. Escuchemos con atención. Nuestra clase de hoy tiene como título La primera iglesia y la mía. Aquí veremos los inicios de la iglesia y empezamos con ¿qué es historia? Historia es el relato verídico de los hechos que ya han sucedido. La Biblia tiene varios libros de historia. El Nuevo Testamento tiene uno clasificado como historia. ¿Sabes cuál es? Te daré una pista. Es el 5º libro. Se llama Hechos. Búscalo en tu Biblia. ¿Ves que viene justo después de los 4 evangelios que son biografías de Jesús? Hechos es la historia del último encargo que Cristo dio a sus discípulos. Encuéntralo en Hechos 1:8, que Sergio nos hará el favor de guiarnos en este versículo. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gracias, Sergio. ¿Escucharon? Les mandó el Espíritu Santo para que los acompañara y llenara de poder para cumplir la misión que les había encomendado. Hechos cuenta también lo que pasó con los seguidores de Cristo después de que éste ascendiera al cielo. Menos de 2 meses después de la resurrección de Cristo, el pueblo judío festejaba una de sus fiestas, llamada Pentecostés. Resulta que los discípulos estaban en una casa en Jerusalén. Lee qué pasó en Hechos 2:2, que Sergio nos hará el favor de guiarnos en este versículo. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Gracias, Sergio. Con este estruendo se juntó un gentío. Mira, ¿qué hicieron Pedro y otros discípulos en Hechos 2:4? Que Sergio nos hará el favor de guiarnos en este versículo. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, Sergio. Aquí empieza la historia del primer sermón cristiano. El tema del sermón fue Jesucristo. Fíjate en la reacción de los oyentes y la pregunta que hicieron los hermanos varones en el versículo de Hechos 2:37, que Zoe nos hará el favor de guiarnos a leer este versículo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos: ¿qué haremos? Gracias, Zoe. Esta fue la respuesta de Pedro en Hechos 2:38 y 39, que Zoe nos hará el favor de guiarnos en esta lectura. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que estén lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Gracias, Zoe. ¿Y qué pasó después de esto? En el versículo de Hechos 2:40, Zoe nos guiará en esta lectura. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. En los siguientes versículos de Hechos 2:41, 42 y 45, vemos lo que hicieron los que recibieron la palabra, es decir, los que aceptaron a Jesús como su Salvador. Aquí Zoe nos ayudará con esta lectura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gracias, Zoe. Todo esto es la historia de la formación de la primera iglesia cristiana de todos los tiempos. En resumen, primero vemos que Pedro y otros discípulos predicaron el Evangelio. Los que creyeron en Cristo fueron bautizados. Con el bautismo pasaron a ser miembros de la iglesia. Como miembros de la iglesia, perseveraban en la evangelización, la doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan o compartir con los necesitados las oraciones. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Como aplicación práctica, tomemos un momento para pensar sobre nuestra propia iglesia, para ver si se parece a aquella primera iglesia en Jerusalén. Acompáñame a leer las preguntas y veamos las respuestas también. Nombre de tu iglesia: Primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez. Solo Cristo salva. ¿Predica el Evangelio? Sí. ¿Quién lo hace y en dónde? Principalmente nuestro hermano pastor Emilio Van Favela, y se predica en el templo. ¿Cuándo? Los domingos, miércoles y en los cultos especiales. ¿Bautizan? Sí. ¿A quiénes y cómo? A los hermanos que han creído en Jesucristo y toman el curso de los nuevos creyentes, y se bautizan sumergiéndolos en agua, al igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Perseveran en la doctrina? Sí. ¿Cómo? Se predica y estudia la palabra de Dios conforme a la Biblia. ¿Tienen comunión unos con otros? Sí. ¿Cómo? Hay actividades de convivencia para toda la iglesia. ¿Recuerdas algunos ejemplos? El día de campo anual, la celebración del aniversario de la iglesia, los desayunos dominicales, el campamento, entre otros más. ¿Ayudan a los necesitados? Sí. ¿Cuándo y cómo? Pues existe un ministerio de beneficencia que apoya a las familias con necesidad. ¿Perseveran en las oraciones? Sí. ¿Cómo? Tenemos un culto de oración cada miércoles, veladas de oración, actividades de ayuno y otras más. ¿Cómo ves? ¿Nuestra iglesia se parece a la primera iglesia cristiana? Yo creo que sí. Y tenemos la fortuna de pertenecer a una iglesia que se preocupa de seguir la palabra de Dios fielmente. Así que oremos porque así se mantenga y que las prácticas del mundo no se introduzcan en ninguna manera. ¿Eres miembro de la iglesia? Si aún no te has añadido a nuestra iglesia, este es el momento de hacerlo. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y aceptando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Si ya eres miembro de la iglesia, entonces persevera. ¿Cómo? Cuenta a otros cómo Cristo cambió tu vida. Estudia la Biblia. Participa en las actividades de la iglesia. Ayuda a los necesitados y ora. Yo te pido
que ores cada día por cada uno de los miembros que forman la iglesia. Que Dios les dé salud a los hermanos que están enfermitos, provisión a quienes han perdido su trabajo y protección a quienes salen todos los días a trabajar o a hacer alguna otra actividad. Pero también oremos porque el ánimo espiritual de todos nuestros hermanos no decaiga y no se alejen de Dios. Sale. Muy bien. Nuestro texto a memorizar se encuentra en Hechos 2, en el versículo 21. Es un versículo muy cortito, pero su mensaje es maravilloso. Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Solo tenemos que creer en el Señor y seremos salvados de la muerte eterna. Ahora cierra tus ojitos y repitámoslos juntos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Como ejercicio de comprobación, tenemos el siguiente buscapalabras. Nuestro texto tiene 11 palabras, las cuales debes encontrar. Si utilizas un celular, te sugiero tomar una foto de la pantalla y marcar las palabras que encuentres con el editor. Si prefieres, en el pie del video puedes encontrar el link con el archivo para imprimirlo. Vamos, intenta resolverlo sin ver el texto. Enseguida tenemos la evaluación de la clase. Son solo 3 preguntitas. Léelas con detenimiento y anota en tu cuaderno el número de la pregunta y la o las respuestas correctas. Oh, y no olvides anotar el nombre de la lección. Pon pausa y tómate tu tiempo. Bueno, aquí termina nuestra clase de hoy. Qué rápido se fue el tiempo, ¿verdad? Espero que hayas aprendido mucho y te sea de bendición saber que nuestra iglesia tiene una sana doctrina y se apega a lo establecido por Dios en su palabra. Te confieso que hay cosas que yo tampoco sabía, pero ahora, gracias a esta clase, las aprendí. La próxima semana el tema es: cada uno tiene un trabajo que realizar en su iglesia. Y como aprendimos el día de hoy, la iglesia no se formó sola. Es el resultado del compromiso de muchas personas que trabajan unidas con un mismo fin, el llevar el Evangelio de Cristo a toda persona. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro de la iglesia que nadie más puede hacer. Así que no faltes. Recuerda estar orando y hacer tus lecturas diarias. Que Dios te bendiga y tengas una maravillosa semana. Hasta pronto.